una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Ahora, en el primer corte con Carlos van los oyentes que les gustan, digo, porque parece que ya tiene el club de fanáticos. Arrancamos por una columna en el New York Times que ha llamado poderosamente la atención. Estamos hablando de ¿cómo es el nombre? Ian Mount, que es uno de los periodistas especializados en economía destacados por el New York Times aquí en Argentina. Y claro, lo que ha impactado es que en una parte de su nota sencillamente llama a copiar, le dice a Obama, mire, copie el modelo argentino, palabra más, palabra menos, aunque Carlos apunta bien que se puede ver mitad de la biblioteca para un lado y mitad de la biblioteca para el otro. En este caso sería mitad del artículo para un lado y mitad del artículo para el otro. Y en este caso quizás haya que rescatar a Clarín, ¿no? En cuanto a cómo el editó, decía. Claro, por lo menos nobleza cierto, obliga. No, qué sé yo, porque yo leí todos los diarios de la mañana, y en el caso de Clarín, desde luego, tiene la parte negativa que tiene el artículo respecto de lo que, según el articulista, hacia las formas en que la Argentina es manejada, la corrupción, tendencias autoritarias, etcétera, etcétera. Pero lo que aparece sí en todas las notas, y creo que a eso viene tu inquietud esencialmente, porque lo otro no sería novedad, digamos. La novedad es esta cuestión de que, según el editorialista del Times, del New York Times, Argentina ofrece valiosas lecciones en su política económica y que es un caso testigo de cómo hacer mover nuevamente a la economía. Es decir, y ojo con esto, porque en realidad yo creo que no es un dato suelto. Finalmente no es más que lo que Krugman y Stiglitz vienen diciendo reiteradamente. La semana pasada o la otra hay una nota de Krugman donde dice, ¿de dónde salió eso que lo de la Argentina no es serio? ¿De dónde lo sacaron, no? Entonces, ¿qué es lo que dice este periodista? Dice que las lecciones que hay que tener en cuenta es que el recorte extremo del gasto público en una economía estancada solo hará inhibir más el crecimiento. Es, digamos, lo que podemos decir nosotros acá todos los sábados cuando hablamos de los ajustes fiscales que se están practicando en Europa. Como decimos, Grecia mira, lo tengo cortado en el ámbito del viernes. ¿Cómo le subió el déficit fiscal? Grecia advierte que no podrá con las metas fiscales que le fijaron. O sea, no dice nada. Yo creo que lo sorprendente es que lo diga el New York Times. Tengamos en cuenta que el New York Times, dentro de los Estados Unidos, sería más liberal. Sería, alguien más cercano al pensamiento demócrata, progresista, claro. si lo podemos llamar de liberal, es que no, es que liberal en términos norteamericanos, como por ejemplo lo que era que es un liberal. Liberal. No es un liberal, es un liberal. Exacto. Entonces, claro, en el mundo, digamos, la ortodoxia neoliberal, no la liberal, la neoliberal, recurre a las recetas tradicionales. Entonces hay problemas, hay que enfriar la economía, hay que achicar el gasto, hay que reducir el déficit, se toman todas las medidas que en realidad lo que hacen es reducir el gasto, pero aumentar el déficit a costa de aumento del desempleo, caída del consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ya vivimos los argentinos y lo que hoy están padeciendo los países periféricos de la Unión Europea, porque en la Unión Europea no son todos iguales, hay países centrales y países periféricos. De todas maneras vale reiterar que hay otra parte de lo que dijo el periodista del Times que habla de, bueno, no sé. Por eso dije, sí, claro. Pero digo, eso no sería novedad en un periódico de Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque es más o menos lo que uno habitualmente... La novedad es que es la parte que elogia. Es la parte positiva. Claro. A propósito de justo lo que acabas de decir, entraron varios mensajes para que te refieras un minuto, por ejemplo, esto de achicar el gasto. ¿Te acuerdas de achicar ¿cómo era achicar el Estado secretario de la Nación? Sí.
Preguntale a Carlos, dice por ejemplo Ernesto Aguilar, por la reforma de la Constitución en España, que pone un techo al déficit votado de forma unilateral por los socialistas, entre comillas, y por los por la derecha del PP. Es lo mismo, ¿no? De lo que estamos hablando. Como decís, sí, ponerle la firma es más grave. ¿Es más grave? Yo creo que sí. Porque te ata cuando vos pones a una cosa le das garantía, digamos, carácter constitucional, estás estableciendo ya una política de Estado a largo plazo. Claro, no es modificable. Pero yo decía más grave porque, mira, el otro día justamente en las 7:50 hablábamos del tema. La nombro porque vos la nombraste hace un ratito, así que se ve que se puede. Porque hace un ratito vos, cuando hablabas de Martínez, dijiste que era columnista, así que puedo yo decir también. Más vale, es más, te podemos llegar a hacer un separador incluso. Claro. No, yo decía que era un ejemplo extremo de claudicación ideológica, la del PSOE español, que había que tenerlo muy en cuenta para algunos supuestos izquierdistas que andan dando vuelta por acá también. Porque, ¿qué pasa en España? Vos fíjate, el ajuste genera protestas, la sociedad se queja, la derecha, propulsora de esos ajustes, presiona al gobierno de Zapatero, Zapatero adelanta las elecciones, porque casi le falta el helicóptero a Zapatero, porque en realidad adelanta las elecciones para ahora, para noviembre, no puede llegar a marzo, que estaban previstas, digamos, legalmente, y en el medio, y sin recurrir a un referendo, que es aparentemente una cuestión esencial para encarar una reforma constitucional según la propia Constitución española, decide, en acuerdo con el PP, un acuerdo del PP y el PSOE, llevar adelante una reforma, una enmienda constitucional para poner un límite al endeudamiento. Entonces, uno piensa, ¿y esto por qué? Porque es una concesión casi grosera a los que le van a ganar las elecciones. Entonces, no quieren quedar con la otra postura. ¿Y por qué, pensé yo? Sí. ¿Y te contestaste? ¿Qué me francamente contesté? Suena gratuito. Suena gratuito, pero yo sabés lo que creo. Por supuesto, perdóname, que lo que él va a decir es, bueno, mi estatura de estadista, sí que ya no lo dijo, me lleva a producir el recorte en el que verdaderamente. Pero vos sabés lo que yo creo, que es más grave, que tiene que ver con cierta xenofobia que ha crecido en Europa y en España también, partiendo de la base de que los beneficiarios del gasto social son los que no votan. Los inmigrantes. Son los que no votan. Y las clases medias, a las que se las lleva a mayores esfuerzos para sostener esa política de subsidio al desempleo y una cantidad de cuestiones más. Tiene el oído dulce para este tipo de cosas. Y entonces yo creo que en realidad es una especulación miserable, si querés, de que les va a ir mejor electoralmente con los que votan tomando esta actitud que si salieran a defender la situación de la que se supone un partido de centro izquierda o de izquierda debería siempre tener en cuenta, que es la situación yo en eso ya casi no creo más, salvo que hablemos de libertades civiles. Digo, por ejemplo, acá entra un mensaje que dice: a mí no me jodan, en Estados Unidos son republicanos todos, salvo los demócratas, que son un poquito menos republicanos. Pero estoy de acuerdo. Está bueno, porque digo, cuando hablas de España también hay que hablar, digo, y los socialistas españoles, que son, bueno, claro, si lo ves desde el punto de vista de lo que son las libertades civiles, el enfrentamiento con la iglesia, el aborto, ni hablar, que son más progres, pero en términos de economía, bueno, son un poquito menos PP. Nada más. Claro, pero esto, vos sabés que se han apurado, es el primero que lo hace. Esta es una exigencia de la señora Merkel, porque en Alemania está en la Constitución el tema del límite del déficit. Y entonces dijo, Europa, los países que quieran seguir estando acá y gozando de las bondades de pertenecer, tienen que llevar esto al rango constitucional. Y esto instaló un debate importante. El primero que lo cumplió fue España. Lo cumplió porque la iniciativa la tomó
Porque yo, qué sé, visto de acá, yo diría, el PSOE debería haber dicho, mire, lo harán estos señores si ganan, pero nosotros jamás haremos una cosa de esta, ¿no? Rápido la quisieron hacer ellos. Hubo protestas en la calle, hubo protestas de los partidos que podríamos decir representan la izquierda, la Izquierda Unida, etcétera, que incluso llamó, Llamazares, el representante de la Izquierda Unida, llamó a los diputados del PSOE a desobedecer la disciplina partidaria y no votar semejante cosa, ¿no? Yo supongo que el electorado español, a pesar de todo, les dará algún castigo. En la red, en la red, en la red, en la marca de radio.